Esta es la historia de un oscuro misterio que envolvió a nuestro tranquilo pueblo costero. No les puedo decir mi nombre, y al final de esta historia sabrán por qué. Y es que yo fui testigo de los eventos que crearon un caos en nuestra comunidad. Todo comenzó con las desapariciones. Primero, fue la anciana que solía pasear por el muelle todas las mañanas. Luego, el pescador que nunca regresó a casa, después de zarpar al amanecer. La gente empezó a murmurar sobre el culto del silencio, una secta misteriosa que realizaba rituales en los acantilados cercanos al mar. Todos hablaban en susurros, temerosos de atraer la atención de aquellos que adoraban el silencio. Como detective local, me vi obligada a investigar esas extrañas desapariciones. Mis pasos me llevaron hasta los acantilados, donde presencié rituales oscuros iluminados por la luz pálida de la luna. Figuras encapuchadas entonaban cantos antiguos, mientras realizaban sacrificios en honor a una entidad marina ancestral. A medida que profundizaba en la investigación, descubrí la verdad aterradora. El culto quería invocar una entidad marina antigua que exigía sacrificios humanos para mantener la paz en el océano. La tranquilidad de nuestro pueblo dependía de estas ofrendas macabras. Con el peligro acechando en cada sombra, me vi obligada a actuar. Reuní un pequeño grupo de valientes dispuestos a enfrentarse al culto y poner fin a sus atrocidades. Juntos planeamos infiltrarnos en su santuario y detener el ritual antes de que fuera demasiado tarde. La noche de la confrontación final fue tensa y llena de peligros. Nos enfrentamos a los seguidores del culto con determinación, luchando contra ellos en un frenesí de acción y sacrificio. Al final logramos interrumpir el ritual justo a tiempo, dispersando al culto y evitando que completara su oculta invocación. Después de la confrontación contra el culto del silencio, el pueblo costero parecía haber recuperado una apariencia de normalidad. Sin embargo, las sombras del pasado aún se cernían sobre nosotros, recordándonos que el mal acechaba en las profundidades del mar. Con el paso del tiempo, tratamos de reconstruir nuestras vidas, pero la paz era frágil. Yo, la detective, que desentrañó el oscuro misterio, no podía apartar de mi mente los horrores que presencié en los acantilados. Las noches eran agitadas por pesadillas en las que las olas del mar rugían con voz de algo más, algo que no parecía de este mundo. Un año después de la confrontación, una serie de extraños sucesos volvieron a sembrar el pánico en nuestro pueblo. La pesca se volvió escasa, los barcos se perdían en la niebla y los lugareños comenzaron a desaparecer de nuevo. Los rumores sobre el resurgimiento del culto se extendieron como un manto oscuro sobre la comunidad, y yo sabía que no podía ignorar las señales. Decidida a proteger a mi pueblo, me sumergí nuevamente en la oscuridad de los acantilados. Esta vez, sin embargo, estaba sola. Mis antiguos compañeros de lucha habían decidido dejar atrás los horrores del pasado, pero yo no podía dar la espalda a la verdad que se ocultaba en las profundidades del mar. Con valentía y determinación, me adentré en el santuario del culto, enfrentándome a las fuerzas del mal que amenazaban con devorar nuestra comunidad. La lucha fue aún más intensa que la primera vez, pero sabía que no podía rendirme. Finalmente, con un último esfuerzo, logré detener a los nuevos adeptos del culto del silencio. Todos terminaron pudriéndose en la cárcel por diferentes crímenes, y un juez los condenó a una eternidad en prisión. Sin embargo, incluso en la aparente calma, percibía una sensación inquietante de que algo aún acechaba en las profundidades del mar. Las noches se volvieron más oscuras y el sonido del viento se mezclaba con susurros siniestros que parecían emerger de las sombras marítimas. Una noche, mientras caminaba por la playa, sentí una presencia ominosa que me envolvía, como si el mismo océano estuviera observándome con ojos sin fondo. El sonido de las olas tomó un tono discordante, como si la misma entidad ancestral estuviera susurrando un mensaje de venganza desde las profundidades. Al regresar a mi casa, encontré mi habitación sumida en la oscuridad, pero no estaba sola. Una figura encapuchada, emitiendo una luz pálida y fría, se erguía en el centro de la habitación. El aire se llenó con un silencio ominoso, tan denso que parecía aplastar mis sentidos. La figura habló con una voz de peligro que anunciaba la ira del océano. «Desafiaste lo que no puedes comprender», dijo aquel hombre que tenía actitudes agresivas. Ya sabía que estaba en peligro. Un hombre de aquel culto me estaba amenazando. Ahora ningún sacrificio será suficiente para saciar su sed de venganza, susurró.
Intenté alertar a mis vecinos gritando, y aunque mis pasos se volvieron pesados cuando intenté huir, logré escapar. Al sonido de mis vecinos al intentar ver qué pasaba, también ahuyentó a mi atacante, pero el sonido de las olas parecía desearme. Esa noche no pude volver a dormir. Duré mucho tiempo explicándole lo que había pasado a la policía, y ninguno quería que el culto del silencio regresara al pueblo, pero todo parecía indicar que el pueblo sería arrastrado al abismo. El culto del silencio no era una secta olvidada, era el recuerdo viviente de que los seres humanos pueden ser más crueles de lo que piensas, y que en base a una idea, una religión o una postura política, se puede entrar en terrenos muy oscuros. Y mi vida, aún hoy, corre peligro. Todo esto por desafiar aquello que puede estar o no allá en lo más profundo del mar. Por ahora, el culto del silencio no ha logrado su cometido, pero no sabemos si la ira del mar seguirá reclamando su tributo en las sombras de la noche. Y es que cada día repito mi rutina para evitar que cualquier persona sea otra víctima de este culto. Si te está gustando este video, no olvides dar me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayudará a que te traigamos más contenido de esta clase, al igual que dejes tu comentario sobre cuál historia te gustó más. El frío se clavaba en nuestros huesos mientras avanzábamos por el sendero nevado, siguiendo la guía de la excursión. Un hombre con aspecto común, cuyo rostro apenas se distinguía bajo el grueso gorro y la bufanda que lo cubrían. Éramos un grupo de amigos emocionados por la aventura de explorar la montaña, pero esa emoción se convirtió en terror cuando todo cambió de rumbo rápidamente. La noche caía rápidamente sobre nosotros cuando llegamos al refugio. La ventisca había arreciado y el viento hacía sonidos como advirtiéndonos del peligro. El guía, cuyo nombre apenas habíamos escuchado, nos llevó al interior del refugio y comenzó a contarnos historias macabras sobre las montañas, sobre excursionistas perdidos para siempre en la vastedad blanca, pero algo en su tono sugería que no eran solo cuentos. Mientras nos preparábamos para pasar la noche, uno de mis amigos desapareció. Lo buscamos en todos lados, pero solo encontramos sus huellas en la nieve, huellas que se desvanecían rápidamente bajo la tormenta que seguía incrementando. El guía insistió en que no había nada que pudiéramos hacer hasta la mañana siguiente. Con el amanecer, descubrimos un rastro de sangre. Temblando de miedo, seguimos el rastro hasta llegar a una cabaña oculta entre las montañas. Este era el nuevo refugio, o eso esperábamos. Al abrir la puerta, nos encontramos con un horror indescriptible. Cuerpos mutilados se encontraban esparcidos por la habitación, congelados en la eternidad del invierno. Entonces, el guía reveló su verdadera identidad. Era un asesino que había estado acechando estas montañas durante años, atrayendo a desprevenidos excursionistas, tal como nosotros, para convertirnos en sus próximas víctimas. Nosotros éramos solo los últimos en una larga lista de muertos que estaban enterrados bajo la nieve. Es por ello que el costo del viaje siempre me pareció muy económico. Poco a poco todas las piezas empezaron a encajar, cuando más de una persona me recomendó que no viajara hasta esta montaña con este guía. Después de una pelea intensa donde el hombre demostró sus habilidades para desvivir a las personas, logramos escapar de milagro, corriendo a través de la tormenta mientras el asesino nos perseguía con un hacha en la mano. Sus pasos eran más rápidos que los nuestros. Sabía que en algún punto nos alcanzaría. Todo esto era porque conocía el terreno, tenía mayor físico y habíamos caído en su juego. Estábamos destinados a una muerte trágica, en la que nadie podía sospechar de aquel supuesto guía. La nieve continuaba bañándonos en una capa blanca espesa que no nos dejaba correr apropiadamente. Podíamos ver cómo nos perseguía el hombre que ahora sí se le puede conocer como el misterioso hombre de las nieves, porque no podía entender cómo se había revelado ante nosotros, como si todo fuera un juego. Creo que el placer de que lo supiéramos era mayor que el peligro que nosotros representábamos para él, o al menos eso pensaba aquel que había desvivido a nuestro amigo. Es por ello que tomé la valentía de esperarlo detrás de la montaña, donde la nieve no había alcanzado. Otro de mis amigos me pasó una botella de vidrio que pude romper y sin previo aviso tuve que encajarla en sus vías respiratorias. El hombre rodó hasta la nieve, donde podíamos ver cómo líquido rojo salía de su tráquea,
Mientras aún estaba ahogándose, sentí alivio de que todo había terminado. Nunca pensé que este viaje iba a ser de esta forma. Lo mejor de todo es que aquel viaje lo había planificado distinto, pero que este hombre me facilitará todo el trabajo lo hizo aún mejor. Así podría culparlo a él de todo y sería un héroe local. Solo me faltaba eliminar a un testigo más o un amigo más, y con ello podría volver a dar la noticia del año. Todo comenzó con un susurro sutil en el aire, como si de un mar de preguntas se tratara, un eco de la inquietud que se encontraba en mi mente. Era una noche más de mi vida rutinaria, hasta que decidí buscar ayuda en el consultorio de un reconocido doctor. Este era un psicólogo que prometía aliviar las penas de aquellos que lo necesitaban. El aroma a incienso se filtraba por la habitación, abrazando mis sentidos, mientras me sumergía en la comodidad de su consulta. Su voz era suave, hipnótica en su tono, pero nunca imaginé que esa tranquilidad escondía planes macabros, no solo conmigo, sino con cualquier mujer que entrara en su consultorio. Con cada sesión sentía que mis pensamientos se volvían más dóciles. Mi voluntad se desvanecía en las sombras que daban en los rincones del consultorio. Mis sueños se convirtieron en laberintos oscuros, donde el doctor acechaba, con ojos que reflejaban un hambre insaciable. Fue una noche cuando la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujó por completo. Sentí su mirada ardiente sobre mí, como si su deseo se consumiera desde dentro. Intenté moverme, pero mis músculos se negaban a obedecer, atrapados en los brazos gélidos de su hipnosis. Sus manos se deslizaron por mi piel, frías como la muerte, mientras susurraban palabras que llenaban mis oídos. Quería escapar, gritar, pero mis labios permanecían sellados por el hechizo que me envolvía. Fue entonces cuando vi su verdadera naturaleza, reflejada en sus ojos, una oscuridad sin límites que devoraba todo a su paso. El terror ya era parte de mi cuerpo cuando comprendí su verdadera intención. No era sanar, sino poseer. No era consolar, sino consumir. Era un depredador, acechando en las sombras de la mente, cazando a aquellos que buscaban refugio en una falsa amistad. Pero fue en ese momento donde decidí bloquearme por completo. Ya había sido víctima de un hombre que solo quería mi cuerpo, y aquella mala noche pude bloquear mi mente, pensando que estaba ocurriendo otra cosa. Así que sus palabras no causaban la hipnosis que él quería. Poco a poco fui escapando del olor de su habitación, de su supuesto tratamiento, y regresé a mi totalidad, por lo que lo golpeé con mi bolso inmediatamente. Escapé de aquel consultorio, regresé con la policía y fui arrestado. Pero el día de hoy he recibido una invitación para inaugurar un nuevo consultorio de aquel hombre en la ciudad nueva en la que estoy viviendo. Lo peor de todo es que este mensaje ha sido dejado en la mesa de mi cocina. Lo pude notar al lado de mi taza de café y escuché cómo recién se cerraba la puerta. Esto ha sido todo de las aterradoras historias verdaderas que te pondrán los pelos de punta. Esperamos que te haya gustado esta historia y que te suscribas al canal para más contenido. Nos vemos en otra ocasión.